Mi nombre es Faris bin Malik. Tengo 32 años. Nací en una de las familias más poderosas y estrictas de Arabia Saudita, en un palacio donde el lujo no tenía límites, pero la libertad espiritual no existía. Desde niño me educaron para ser un príncipe perfecto. Memoricé el Corán completo antes de los 12 años. Oré 5 veces al día sin falta. Ayuné cada Ramadán con disciplina absoluta. Mi padre era consejero del rey. Mi madre descendía de una línea de imanes respetados. Todo en mi vida estaba planeado, controlado, diseñado para la perfección. Pero hermano, déjame decirte algo que nadie en mi familia quería admitir. Yo estaba vacío, completamente vacío. Podía recitar 600 versículos de memoria, pero mi corazón era como un desierto sin agua. Me llamaban el rebelde silencioso, porque aunque cumplía todas las reglas, mis ojos siempre buscaban algo más. ¿Alguna vez has sentido que estás haciendo todo lo que te dicen que es correcto, pero por dentro sabes que falta algo esencial? Esa era mi vida. Oraciones perfectas, pero sin paz. Rituales impecables, pero sin descanso. Obediencia total, pero sin libertad. Y lo peor de todo, no podía decírselo a nadie. En mi mundo, dudar era traición. Cuestionar era apostasía. Buscar era peligroso. Pero Dios, en su infinita misericordia, estaba a punto de intervenir en mi vida de una manera que ni siquiera las fuerzas militares de mi país podrían detener. Esta es mi historia. Y te aseguro, lo que vas a escuchar cambiará tu perspectiva sobre el poder de Jesucristo para siempre. Crecí en Riad, la capital, en un complejo de palacios donde vivían más de 200 personas entre familiares, guardias y sirvientes. Mi infancia fue de alfombras persas, clases privadas con los mejores maestros y viajes en aviones privados. Pero hermano, escúchame bien, el dinero no llena el vacío del alma. Desde los 5 años me despertaban antes del amanecer para la primera oración. Mi tutor religioso, el jeque Abdullah, era un hombre severo que golpeaba mi mano con una regla si pronunciaba mal una palabra árabe del Corán. Aprendí a temer más el castigo que a amar la espiritualidad. Mi padre era un hombre de pocas palabras, pero de mirada penetrante. Cuando me miraba yo sabía exactamente qué esperaba de mí. Perfección absoluta, obediencia sin cuestionamientos, honor para el apellido Malik. Mi madre, aunque más cariñosa, también era estricta. Me enseñó que nuestra fe era la única verdadera, que todos los demás estaban perdidos, que nosotros teníamos la luz y el resto del mundo vivía en oscuridad. Pero conforme crecía, algo dentro de mí se revelaba silenciosamente. Veía a mi padre orar con fervor, pero luego trataba a los sirvientes con desprecio. Veía a los imanes hablar de misericordia, pero promover castigos severos. Veía rituales hermosos por fuera, pero corazones duros por dentro. A los 16 años hice mi primera pregunta peligrosa. ¿Por qué oramos si Allah ya decidió todo? Mi tutor me castigó con 3 días de ayuno adicional. Aprendí rápido. No preguntes, solo obedece. Pero las preguntas no desaparecieron. Solo se hundieron más profundo en mi corazón. Déjame contarte cuán religioso era yo, hermano. No estoy exagerando cuando te digo que dediqué más de 20 años de mi vida cumpliendo cada regla, cada tradición, cada mandamiento con precisión militar. Me despertaba a las 4:30 de la madrugada para Fajr, la primera oración. Antes de orar, hacía wudú, el lavado ritual. 3 veces las manos, 3 veces la boca, 3 veces la nariz, 3 veces el rostro, 3 veces cada brazo hasta el codo. Pasaba las manos mojadas por mi cabeza, limpiaba mis orejas y finalmente lavaba mis pies. Todo en orden exacto. Luego me postraba hacia la Meca y recitaba versículos en árabe perfecto. Esto lo repetía 5 veces al día. Fajr, Dur, Asr, Maghrib e Isha. Nunca fallé, ni un solo día en 20 años. Durante Ramadán ayunaba desde el amanecer hasta el anochecer, sin probar agua ni comida. Además, voluntariamente añadía ayunos los lunes y jueves como acto de devoción extra. Leía el Corán completo cada Ramadán, 30 partes en 30 días. Daba zakat, el 2.5% de mi riqueza a los pobres. Asistía a la mezquita cada viernes sin excepción. Hice el Hajj, la peregrinación a la Meca, 2 veces antes de cumplir 30 años. Caminé alrededor de la Kaaba 7 veces. Corrí entre Safa y Marwa. Pasé la noche en Mina. Pedí perdón en el monte Arafat. Hice todo lo que se supone que un musulmán devoto debe hacer. Y sin embargo, hermano, mi alma seguía sedienta. ¿Cómo era posible? Tenía la disciplina, tenía el conocimiento, tenía la tradición, pero no tenía paz, no tenía gozo, no tenía la certeza de que Dios realmente me amaba. Todo comenzó a cambiar cuando tenía 28 años. Mi padre me envió a Londres para cerrar un acuerdo comercial relacionado con inversiones petroleras. Era mi tercera vez en Inglaterra, pero esta vez algo era diferente. Caminaba por las calles de Mayfair, observando las iglesias antiguas, escuchando las campanas, viendo a la gente entrar y salir con libertad. Me intrigaba su tranquilidad. En Arabia, la religión era obligación y control. Aquí parecía ser elección y paz. Una tarde, después de una reunión tensa, tomé un taxi de regreso al hotel. El conductor era un anciano jamaiquino que silbaba una melodía alegre.
Cuando llegamos pagué y salí rápido porque tenía que hacer mi oración de Asr. Pero ya en mi habitación, al buscar mi billetera, encontré algo que no era mío. Una Biblia pequeña de pasta negra, olvidada en el asiento del taxi. Mi primer instinto fue tirarla. En mi país, poseer una Biblia era ilegal. Podía ser arrestado, deshonrado, castigado. Pero algo me detuvo. Tal vez fue curiosidad, tal vez fue el vacío que sentía, tal vez fue la mano invisible de Dios guiándome. La abrí en una página al azar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Leí en inglés: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Hermano, te juro por lo que más quieras que esas palabras atravesaron mi pecho como una espada de luz. ¿Descansar? Yo no conocía esa palabra en mi vida espiritual. Solo conocía esfuerzo, obligación, temor. Pero esta voz en el papel me ofrecía descanso. Cerré la Biblia temblando. Sabía que acababa de cruzar una línea peligrosa. Regresé a Arabia Saudita 3 días después. En mi equipaje, escondida entre mis trajes más caros, llevaba la Biblia envuelta en una camisa de seda. Pasé por seguridad con el corazón latiendo como tambor. Si me descubrían, las consecuencias serían catastróficas. Pero nadie revisó a un príncipe. Llegué a mi residencia privada en el palacio. Un apartamento de 6 habitaciones decorado con mármol italiano y candelabros de cristal. Pero esa noche, toda esa riqueza no significaba nada para mí. Saqué la Biblia y la escondí en el fondo de mi armario, detrás de cajas de relojes suizos que nunca usaba. Durante 2 semanas no la toqué. Tenía miedo, tenía dudas, tenía conflictos internos terribles. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba traicionando a mi familia, a mi fe, a mi identidad? Pero el vacío seguía ahí, más fuerte que nunca. Una noche, después de terminar mi última oración del día, no pude más. Esperé hasta las 2 de la madrugada, cuando todos en el palacio dormían. Cerré la puerta con seguro, apagué las luces principales y saqué la Biblia. La apoyé sobre mi escritorio e iluminé las páginas con la linterna de mi teléfono. Empecé a leer desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Leí durante 3 horas seguidas. Cada palabra era agua para mi alma sedienta. Cada versículo era luz en mi oscuridad. Por primera vez en mi vida no estaba leyendo por obligación o por miedo al castigo. Estaba leyendo porque algo dentro de mí necesitaba desesperadamente esas palabras. Esa fue mi primera noche con Jesús. No lo sabía entonces, pero Él ya había comenzado a pelear por mí. Durante 8 meses leí la Biblia en secreto. Cada noche, después de asegurarme de que nadie me vigilaba, sacaba mi tesoro prohibido y me sumergía en los evangelios. Memoricé Juan capítulo 3, versículo 16. Lloré leyendo la parábola del hijo pródigo. Me estremecí con la crucifixión, pero sobre todo sentí algo que nunca había experimentado: el amor incondicional de Dios. No un Dios lejano y severo, sino un Padre cercano que me llamaba hijo. Sin embargo, hermano, en Arabia Saudita no hay secretos que duren para siempre, especialmente en un palacio real donde docenas de ojos observan cada movimiento. Un martes por la tarde estaba en una reunión con inversionistas extranjeros cuando mi asistente personal me envió un mensaje urgente. «Necesito verte inmediatamente. Es sobre tu habitación». Mi sangre se heló. Regresé corriendo al palacio. Mi asistente, un hombre llamado Omar que había trabajado para mi familia durante 15 años, me esperaba pálido en el pasillo. Me llevó a un lado y susurró: «El asesor de seguridad Rashid ordenó una inspección sorpresa de todas las habitaciones de la familia. Protocolo estándar. Pero Faris, encontraron algo en tu armario». No necesitaba que me dijera qué. Lo supe de inmediato. La Biblia. Me habían descubierto. Omar continuó: «No le dije a nadie que te avisé, pero debes saber que tu padre ya fue informado. El consejo familiar se reunirá esta noche. Y Faris, están hablando de apostasía». Esa palabra cayó como una sentencia. En mi cultura, en mi país, apostasía no era solo un pecado religioso, era un crimen capital. El castigo podía variar desde el destierro permanente hasta la ejecución. Y yo era un príncipe, lo que significaba que mi caso sería público, ejemplar. Esa noche, a las 9 en punto, fui escoltado por 2 guardias al ala oeste del palacio, donde se encuentra la sala del consejo familiar. Es un cuarto enorme con paredes forradas de madera de cedro, alfombras rojas y un sillón principal donde mi padre se sienta como juez. Estaban presentes 12 hombres, mi padre, 3 de mis tíos, 2 imanes de la mezquita real, el asesor de seguridad Rashid y 4 ancianos respetados de nuestra tribu. En el centro de la mesa, como evidencia acusadora, estaba mi Biblia. Me ordenaron sentarme frente a ellos. El silencio era aplastante. Mi padre habló primero, con voz fría como el acero. «Faris, ¿niegas que este libro te pertenece?». Respondí con la verdad: «No, padre, es mío». Un murmullo recorrió la sala. Mullo, uno de los imanes, el jeque Hamza, un hombre de barba blanca y ojos duros, golpeó la mesa. «Esto es apostasía. Ha traído un libro cristiano corrupto a una casa musulmana. Ha profanado nuestro hogar». Mi tío mayor, Abdullah, intervino. «Faris, ¿has leído este libro?». «Sí», admití. «¿Y crees en lo que dice?», preguntó mi padre. Aquí llegó el momento de mi verdad.
Podía mentir, retractarme, pedir perdón y tal vez salvar mi posición. O podía ser honesto. Respiré profundo y dije: Padre, durante 28 años seguí cada regla, cada tradición, cada mandamiento. Oré, ayuné, peregriné, pero nunca tuve paz hasta que leí sobre Jesús. Él me ofreció lo que nunca encontré en mis devociones: descanso para mi alma. El silencio que siguió fue aterrador. Luego mi padre pronunció las palabras que cambiarían mi destino. Entonces has elegido la vergüenza, y la vergüenza debe ser castigada. El consejo decidirá tu sentencia mañana. Me llevaron de regreso a mi habitación bajo guardia. Esa noche, sin mi Biblia, pero con su mensaje grabado en mi corazón, oré por primera vez al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en el nombre de Jesús. Al día siguiente me informaron la decisión del consejo. No sería ejecutado públicamente porque eso traería atención internacional indeseada para la familia, pero sería sometido a un correctivo ejemplar usado en casos extremos de deshonra familiar: el fusilamiento simulado. Hermano, déjame explicarte qué es esto. Es una técnica de tortura psicológica donde el acusado es llevado a un lugar de ejecución, se le hace creer que será ejecutado, se coloca frente a un pelotón de fusilamiento y se da la orden de disparar. Pero las armas están cargadas con balas de salva o simplemente están descargadas. El objetivo no es matar el cuerpo, sino quebrar completamente el espíritu. Es hacer que la persona experimente el terror absoluto de su propia muerte para que, al sobrevivir, quede tan traumatizada que nunca vuelva a rebelarse. Me dijeron que si sobrevivía al correctivo con arrepentimiento genuino, sería enviado a retiro obligatorio lejos de la capital. Pero si mostraba más rebeldía, las consecuencias serían permanentes. No me dieron tiempo para prepararme. Esa misma tarde a las 5, 2 oficiales militares llegaron a mi habitación. Me colocaron una capucha negra sobre la cabeza y me llevaron en un vehículo blindado durante 40 minutos. Cuando me quitaron la capucha, estaba en un recinto militar abandonado en el desierto. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo las dunas de naranja y rojo. Frente a mí había 5 soldados en fila, cada uno con un rifle. Detrás de ellos, observando, estaba el comandante Saad, un hombre conocido por su lealtad fanática a la tradición. Me hicieron arrodillar sobre la arena caliente. El comandante se acercó y dijo: Príncipe Faris, esta es tu última oportunidad. Renuncia a la herejía cristiana y regresa al camino correcto. Mis labios temblaban, pero respondí: no puedo renunciar a la verdad. El comandante Saad negó con la cabeza, decepcionado. Dio 2 pasos atrás y ordenó: preparen armas. Escuché el sonido metálico de los 5 rifles siendo amartillados. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Cerré los ojos. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Y entonces, hermano, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Clamé el nombre de Jesús en voz alta. Jesús, grité. Si eres real, si todo lo que leí es verdad, no me dejes caer en manos del miedo. Sálvame ahora. En ese instante, algo sobrenatural sucedió. Una brisa cálida, inexplicable en medio del desierto al atardecer, recorrió todo el lugar. No era viento normal, era una presencia. Sentí como si manos invisibles tocaran mi espalda, sosteniéndome. El miedo que me paralizaba desapareció de repente y fue reemplazado por una paz que no tiene explicación humana. Abrí los ojos. El cielo parecía más brillante, y aunque los soldados seguían frente a mí con sus armas listas, yo ya no temía. El comandante gritó: ¡apunten! Los 5 soldados levantaron sus rifles apuntando directamente a mi pecho. Yo seguía de rodillas, pero ahora con una extraña calma. Susurré: Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. El comandante levantó su mano derecha y tras una pausa dramática gritó: ¡fuego! Los 5 soldados apretaron sus gatillos al mismo tiempo. Y entonces ocurrió el milagro que ni el gobierno saudita ni las fuerzas militares pudieron explicar jamás. Todas las armas fallaron simultáneamente. Las 5, al mismo tiempo. Ninguna disparó, ni siquiera hicieron clic. Fue como si una mano invisible hubiera desactivado cada mecanismo al mismo tiempo. Yo seguía vivo, respirando de rodillas sobre la arena. Los soldados se miraron entre sí, confundidos. El comandante gritó: revisen las armas. Los soldados obedecieron, pero descubrieron algo imposible. Ningún rifle respondía, ni siquiera podían abrir el seguro. El comandante Saad, un hombre que había servido 30 años en el ejército y había supervisado docenas de ejecuciones, nunca había visto algo así. Su rostro, normalmente impasible, mostraba genuina confusión. Gritó: «¡Traigan armas de repuesto!». 2 soldados corrieron a la camioneta militar y regresaron con 3 rifles adicionales. Se los entregaron a 3 tiradores. El comandante, ahora visiblemente molesto, ordenó de nuevo: «Preparen, apunten». Yo seguía de rodillas, pero ya no temblaba. Una certeza sobrenatural había llenado mi corazón. Sabía, sin lugar a dudas, que Jesucristo estaba ahí conmigo. «¡Fuego!», gritó el comandante por segunda vez. Los 3 nuevos rifles fallaron exactamente igual que los primeros 5. Ninguno disparó, ninguno respondió.
Fue como si las leyes de la física se hubieran suspendido solo para protegerme. Uno de los soldados, un joven llamado Khalid, dejó caer su arma al suelo y retrocedió asustado. «Esto no es normal, comandante. Algo está mal aquí». Otro soldado murmuró: «Es un mal augurio. No deberíamos continuar». El comandante furioso tomó él mismo uno de los rifles, revisó el cargador. Estaba lleno. Verificó el seguro. Funcionaba perfectamente. Apuntó a un barril de metal a 20 metros de distancia y apretó el gatillo. El rifle disparó sin problema. Luego me apuntó a mí y apretó de nuevo. Nada. Silencio absoluto. El arma se había atascado otra vez. Los ojos del comandante se llenaron de miedo. Algo que nunca pensé ver en un militar endurecido. Dejó caer el rifle y dio 2 pasos atrás. Miró al cielo. Luego me miró a mí y susurró algo en árabe que nunca olvidaré. Alá nos está advirtiendo, o algo más poderoso está protegiendo a este hombre. Me levanté lentamente de mis rodillas. Nadie me detuvo. Miré al comandante a los ojos y dije: no es Alá, es Jesús. Y él acaba de demostrarles que tiene poder sobre la vida y la muerte. El comandante Saad ordenó inmediatamente que me llevaran de regreso al palacio, pero bajo custodia médica, no militar. Oficialmente reportó al Consejo que había ocurrido una falla técnica masiva sin precedentes durante el procedimiento, pero todos los presentes sabían que eso era imposible. Las armas habían sido revisadas esa misma mañana. Funcionaban perfectamente antes y después del incidente. Solo fallaron cuando me apuntaban a mí. La noticia corrió por el palacio como fuego en paja seca. Los sirvientes hablaban en susurros, los guardias intercambiaban miradas nerviosas. Incluso algunos miembros del consejo comenzaron a dudar. ¿Cómo era posible que 8 rifles diferentes, operados por soldados entrenados, fallaran simultáneamente? Mi padre convocó una reunión de emergencia esa misma noche. Esta vez solo estaban presentes él, mis 2 tíos mayores y el jeque Hamza. Me hicieron entrar. Mi padre me miró con una mezcla de confusión, rabia y algo que nunca había visto en sus ojos: miedo. Faris, dijo lentamente, lo que ocurrió hoy, algunos lo están llamando intervención divina, otros lo llaman coincidencia técnica, pero todos están de acuerdo en algo: no podemos repetir el procedimiento. Sería visto como desafío a una señal de lo alto. El jeque Hamza intervino, claramente incómodo. Sin embargo, no podemos dejar que la apostasía quede sin castigo. Propongo que Faris sea declarado emocionalmente inestable y enviado a reclusión supervisada en una residencia alejada. Oficialmente diremos que está en retiro espiritual por agotamiento. Mi tío Abdullah añadió: y si alguna vez intenta hablar públicamente de su herejía o contactar a cristianos, las consecuencias serán irreversibles. Mi padre asintió. Así se hará. Faris, serás trasladado mañana a una villa en las afueras de Taif. Vivirás ahí bajo supervisión. Se te permitirá un asistente y acceso limitado a comunicación, pero estarás vigilado permanentemente. ¿Entiendes? Asentí. Pero por dentro mi corazón saltaba de gozo. Lo que ellos veían como castigo, yo lo recibía como liberación. Jesús había intervenido, me había salvado del fusilamiento y ahora me estaba dando exactamente lo que necesitaba: soledad para buscarlo sin interrupciones. Me trasladaron a una villa modesta en las colinas de Taif, una ciudad más pequeña y tranquila a 200 kilómetros de Riad. Era una casa de 2 pisos con paredes blancas, ventanas con rejas decorativas y un pequeño jardín con un naranjo en el centro, muy diferente del lujo del palacio, pero para mí era el paraíso. Me asignaron un asistente llamado Mahmoud, un hombre de 50 años que había servido en el ejército. Su trabajo era asegurarme de que cumpliera con las restricciones: sin acceso a internet sin supervisión, sin llamadas internacionales, sin visitas no autorizadas. Pero Mahmoud era diferente. Una semana después de mi llegada, mientras tomábamos té en el jardín, me dijo algo inesperado: Príncipe Faris, yo estuve en ese recinto militar. Fui uno de los soldados de respaldo. Vi lo que pasó con las armas y sé que no fue una falla técnica. Me quedé en silencio. Continuó: no sé qué creer sobre tu nueva fe, pero sé que algo sobrenatural te protegió ese día. Por eso voy a darte un consejo. Si necesitas privacidad para tus oraciones o lecturas, no te delataré. Solo sé discreto. Esas palabras fueron un regalo de Dios. Desde ese momento, cada mañana temprano, antes de que Mahmoud comenzara sus rondas de vigilancia, yo salía al jardín, me sentaba bajo el naranjo y oraba a Jesús. No tenía Biblia física porque me la habían confiscado, pero tenía algo mejor. Cada palabra que había memorizado durante esos 8 meses estaba grabada en mi corazón. Recitaba en voz baja: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada versículo era agua en mi desierto. Cada promesa era luz en mi exilio, y aunque estaba físicamente prisionero, espiritualmente nunca había sido más libre. 3 meses después de mi traslado a Taif, mi madre vino a visitarme. Fue la primera vez que la veía desde el incidente del fusilamiento.
Llegó en una caravana de 2 vehículos, escoltada por guardias. Cuando entró a la villa, sus ojos estaban rojos. Había llorado. Nos sentamos en la sala principal. Ella rechazó el té que Mahmoud le ofreció. Me miró con una mezcla de dolor y decepción. Faris, comenzó con voz quebrada, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué nos avergonzaste? ¿Por qué elegiste a extraños sobre tu propia familia? Tomé su mano. Madre, no elegí avergonzarlos. Elegí la verdad que mi alma necesitaba desesperadamente. Ella retiró su mano bruscamente. ¿Verdad? ¿Llamas verdad a abandonar la fe de tus ancestros? Tu abuelo fue imán. Tu bisabuelo peregrinó a la Meca caminando. Y tú escupiste sobre su legado. Sus palabras dolieron, pero yo entendía su perspectiva. Para ella, yo había traicionado todo lo que daba sentido a su vida. Le dije, madre, durante 28 años seguí todo lo que me enseñaron, pero nunca encontré paz hasta que conocí a Jesús. Él no vino a destruir, vino a salvar, y me salvó de un vacío que me estaba consumiendo. Ella se levantó furiosa. No menciones ese nombre en mi presencia. Ese hombre no es más que un profeta menor. ¿Cómo puedes llamarlo Dios? Porque él demostró ser Dios cuando intervino en mi ejecución, respondí con calma. 8 rifles fallaron al mismo tiempo, madre. ¿Crees que eso fue casualidad? Ella se cubrió el rostro con su hiyab y lloró. Has perdido la razón. Mi hijo está poseído por demonios occidentales. Esas fueron sus últimas palabras antes de salir. No la he visto desde entonces. Supe después que mi padre le prohibió volver a visitarme. Me declararon muerto socialmente. Mi nombre fue eliminado de las fotografías familiares. En eventos públicos, si alguien preguntaba por mí, la respuesta oficial era: Faris está en retiro espiritual indefinido por razones de salud. Perdí mi familia, perdí mi herencia, perdí mi posición, pero gané algo infinitamente más valioso, una relación real con el Dios vivo. A pesar de mi aislamiento, Dios tenía un plan. 6 meses después de llegar a Taif, Mahmoud me trajo una noticia inesperada. Príncipe Faris, hay un médico que viene a revisar tu salud. Es protocolo mensual del consejo, pero este doctor es diferente. Llegará mañana. Al día siguiente, un hombre de unos 60 años, con lentes y barba gris, llegó con su maletín médico. Se presentó como el doctor Youssef, especialista en salud mental. Mahmoud nos dejó solos en la sala. El doctor revisó mi presión, mi corazón, hizo preguntas rutinarias. Todo normal, pero antes de irse, mientras guardaba su estetoscopio, me miró fijamente y dijo en voz muy baja, casi inaudible: Mateo 11:28. Mi corazón saltó. Esas eran las primeras palabras que había leído en la Biblia del taxi en Londres. Miré al doctor con incredulidad. Él asintió levemente y susurró: No estás solo, hermano. Hay más de nosotros de lo que imaginas. Creyentes ocultos. Seguimos a Isa al-Masí en secreto. Isa al-Masí es como se dice Jesucristo en árabe. No podía creerlo. ¿Un doctor musulmán que secretamente seguía a Jesús? Antes de que pudiera responder, él sacó de su maletín un pequeño dispositivo USB y lo deslizó bajo un cojín del sofá. La Biblia completa en árabe, audios de enseñanzas, himnos, todo encriptado. Nadie lo encontrará si lo escondes bien. Que Dios te bendiga, Faris. Tu testimonio ya está inspirando a otros. Se fue tan rápido como llegó. Esa noche conecté el USB a mi laptop. Por primera vez en un año escuché la palabra de Dios en mi idioma materno. Lloré de gozo. Jesús no solo me había salvado del fusilamiento, me estaba conectando con una familia espiritual secreta que yo no sabía que existía. Desde entonces, el Dr. Youssef viene cada mes. Trae noticias de otros creyentes, materiales de estudio, oraciones, y aunque estoy físicamente aislado, espiritualmente estoy más conectado que nunca. Han pasado 4 años desde aquel día en el desierto, donde Jesús intervino sobrenaturalmente para salvar mi vida. Sigo viviendo en esta villa en Taif, oficialmente en retiro indefinido. Mis movimientos están restringidos. Mi familia me ha borrado. Mi herencia fue transferida a mis hermanos. Según el mundo, he perdido todo. Pero hermano, hermana, déjame decirte la verdad. He ganado infinitamente más de lo que perdí, porque conocí al que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Tengo 36 años ahora. Paso mis días leyendo la Biblia, orando, escribiendo reflexiones que tal vez algún día alguien leerá. Mahmoud, mi guardián asignado, se convirtió hace 2 años. Ahora oramos juntos cada madrugada. El Dr. Youssef sigue trayéndome enseñanzas y conectándome con la iglesia subterránea de Arabia. Hay cientos de nosotros, tal vez miles, que seguimos a Jesús en secreto, arriesgando todo porque la verdad vale más que la seguridad. Mi historia llegó a ti hoy por una razón. Si eres musulmán y sientes ese mismo vacío que yo sentí, ese mismo hambre de algo real, algo más allá de rituales y tradiciones, quiero que sepas, Jesús te está llamando. No necesitas perder tu cultura o tu identidad. Necesitas encontrar al que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si estás leyendo esto y tienes miedo de las consecuencias de seguir a Cristo, recuerda, cuando 8 rifles fallaron simultáneamente,
Dios demostró que Él tiene poder sobre cualquier arma, cualquier amenaza, cualquier plan humano. Si Él me protegió en el desierto saudita, Él puede protegerte donde quiera que estés. No te pido que te conviertas ahora mismo. Solo te pido que hagas lo que yo hice. Abre tu corazón y di honestamente: Jesús, si eres real, muéstramelo. Él responderá: te lo garantizo, porque el mismo que detuvo balas en el desierto puede detener cualquier cosa que te impida conocer su amor. Mi nombre es Faris bin Malik. Soy un príncipe saudita exiliado, pero más importante, soy un hijo del Rey de Reyes. Y oro para que tú también descubras esa identidad. Que Dios te bendiga. Amén.